estamos viendo desde hace algún tiempo los sentidos espirituales. Y hoy vamos a estar hablando del último de los sentidos espirituales, que probablemente es uno de los más importantes, que es el sentido de la audición, del oído. Todos digamos oído. Usted sabe que nuestro oído natural puede captar el sonido a través de alrededor de 20.000 fibras o células sensibles que permiten distinguir frecuencias que van desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, es decir, desde sonidos muy graves hasta sonidos muy agudos. Para ponerlo en una forma sencilla, sonidos graves puede ser tu marido en la mañana cuando te habla, es un sonido grave. Sonido agudo es tu mujer cuando grita, ¿no? Entonces, que por cierto, dicen los especialistas que de alguna forma la voz de la mujer se escucha más lejos o más claramente que la de los hombres. En un auditorium como este donde hay mujeres y hombres, por alguna causa la voz de la mujer se escucha más. Se ve que Dios la diseñó de alguna manera para que sea escuchada más también la mujer. Las mujeres dicen amén, ¿verdad? Bueno, también el sonido es muy veloz. Puede viajar a una velocidad de 1.230 kilómetros por hora, que es 767 millas por hora. Eso es más veloz que un disparo de una vara. Es tremendo. Es decir, ese sonido que va a una velocidad enorme llega hasta un sistema muy complejo que tenemos adentro del oído, y allí es procesado y luego enviado al cerebro para poder interpretar o decodificar aquello que estamos escuchando. Es decir, si usted escucha un grito, usted presta atención a ver qué sucede, o si alguien le habla, trata de distinguir si le está hablando en español, si le habla en inglés no entiende nada, o bueno, en mi caso, por ahí, o si le habla en otro idioma. Tratamos de captar esos sonidos e identificar de qué se tratan. Si es el sonido de un auto que está saliendo, o es tu esposo que te está esperando para no llegar tarde a algún lugar, tú ya estás escuchando ese sonido. Al mismo tiempo, también nosotros tenemos algo que se llama la atención selectiva. Es decir, podemos escuchar determinados sonidos, procesarlos, llevarlos a la mente, y otros no, aunque estén ahí. Por ejemplo, si a tu hijo le dices, cuando está mirando televisión o está mirando el iPad, le dices, ve a ordenar tu cuarto. Muy probablemente su atención es más selectiva hacia lo que está viendo en el iPad o está viendo en el televisor. Ahora, si a tu mismo hijo le dices, ¿sabes que tengo unas galletas dulces, muy ricas? Enseguida mira para el costado y parece que lo capta más rápido. ¿Sucede eso o no? Sí, ¿cuántos son papás? O me pasa a mí nomás con Keila. Bueno, el sonido también tiene la capacidad de llegar a nuestro oído, y si nuestro oído está enfermo o está afectado, no solo no escuchamos bien, sino que también eso puede intervenir en nuestra capacidad o equilibrio para caminar, para movernos, para avanzar. Un oído que está inflamado o está enfermo no permite que usted pueda tener un equilibrio correcto. De la misma manera, cuando nuestro oído espiritual está afectado o está enfermo, nuestro caminar en Cristo se ve afectado también. El sonido que nosotros escuchamos o las palabras que nosotros oímos no las podemos ver, no las podemos atrapar. Sin embargo, muchas veces afectan nuestro interior más que cualquier otra cosa. De hecho, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Es decir, viene a través de algo que escuchamos, que llega desde la palabra de Dios a nosotros. Y eso alimenta nuestra fe. Pero también el temor puede ser alimentado por palabras, por sonidos. Ustedes se acuerdan de Elías. En cierta oportunidad él había estado en el monte Carmelo, había tenido una victoria tremenda con los profetas de Baal, y de pronto él recibe la voz de un mensajero que le dice, la reina mañana te va a matar. E inmediatamente esas palabras entraron y provocaron en él temor, angustia, decepción, frustración. Él empezó a sentirse solo, empezó a sentirse derrotado. Muchas veces hay palabras que usted y yo podemos escuchar y provocan adentro de nuestro interior sensación de derrota, o nos sentimos menospreciados o subestimados, y eso afecta nuestro corazón, afecta nuestras emociones. Ahora fíjense en que luego Elías
va hasta el monte Sinaí para escuchar la voz de Dios, porque eso es lo que usted y yo debemos hacer. Cuando recibimos voces que son destructivas, ir a la voz de Dios, escuchar esa voz que llena nuestro corazón. Y ahí es donde Dios le habla y le dice, mira, no estás solo, yo estoy contigo. Y no solo eso, sino que hay 7,000 más que tampoco doblaron sus rodillas. Realmente cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, todo el panorama puede cambiar porque Él nos habla, porque Él nos muestra su verdad. Y cuando usted y yo conocemos la verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Señor quiere que usted y yo seamos libres de las voces destructivas, de esas voces que quieren frenarnos, arrinconarnos, hacernos sentir mal o sentirnos menos. Dice Salmo 119, el salmista está hablando y dice, aleja, quita de mi mente los pensamientos inútiles, dame vida para vivir en tus caminos. Él está diciendo dos cosas ahí: quita algo que no sirve y dame lo que me vivifica, lo que me levanta. Y después dice en el verso 39 de Salmo 119, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Quita de mí todo aquello que me avergüenza, que trae condenación, todo aquello que me hunde, todo aquello que me quiere meter en un pozo depresivo. Arráncalo de mí. Fíjense que el proceso es sencillo. Hay algo que usted y yo necesitamos vaciar, o digamos vaciar de nuestra mente para poderla volver a llenar con lo que Dios tiene. El enemigo muchas veces utiliza voces de personas o inclusive voces que vienen a nuestra mente. Y esas voces nos hacen sentir tristes y de pronto tú comienzas a darle cabida a esos pensamientos y ya no sabes por qué estás desanimado. O no sabes por qué ya te sientes rechazado, sientes que nadie te quiere o que no sirves para nada o te sientes viejo. Bueno, aquí nadie se siente viejo porque todos somos jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y eso trata de formar, mira, presta atención a esto. Esas voces se convierten en pensamientos que tratan de formar tu manera de ver la vida. Y cuando tu manera de ver la vida ha sido formada, tu manera de actuar y de vivir es en consecuencia. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no se dejen modificar, porque este siglo está bajo el maligno. Este mundo está lleno de injusticias, de discriminación, de maltrato, de envidias, de chismes, de críticas. Pero la palabra de Dios dice, no se dejen modificar, formar por eso. Tengan cuidado, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí renovación significa tienes que vaciar para volver a llenar. Usted ha visto cuando va a cambiar el aceite del auto. Hay que vaciar el antiguo aceite para poner un nuevo aceite. La renovación de nuestra mente tiene que ver con eso. Dios no quiere que mezclemos dos cosas, sino que nos vaciemos de aquello que nos destruye para poder recibir las palabras de Dios que nos levantan. Y luego dice, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nuestros pensamientos están oscurecidos, cuando hemos escuchado demasiadas voces, nuestra visión es afectada. Lo que oímos afecta lo que vemos. De tal manera que usted ya, por esas voces que escuchó, ya se siente en un día gris. Y ya llega a un lugar y se siente desanimado y ya piensa que alguien lo está maltratando. O siente que todo le va mal, que usted emprende algo y las cosas no le salen bien. O siente de que eso nunca va a salir adelante. O esa persona que a usted le traicionó, le trató, va a estar siempre ahí volviéndole a dañar. Todo eso genera en nosotros un cambio de visión. Por eso es muy importante que nuestra mente sea renovada, poder llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Lo que decimos aquí en la iglesia siempre es: usted arranque esos pensamientos y llévelos al altar, que se quemen ahí, porque solo es veneno que está destruyendo su mente. ¿Cuántos dicen amén? Miren, en cierta oportunidad la Biblia nos cuenta de que Jesús fue llamado para ir a orar o a sanar la hija de Jairo. Cuando él llegó a la casa de este hombre, le dijeron: mira, ya no puedes hacer absolutamente nada, esta muchacha ha muerto. Y entonces Jesús dijo: ella no ha muerto, ella duerme.
Entonces todos los que estaban en la casa, presta atención a esto, empezaron a burlarse de Jesús. ¿Saben lo que hizo Jesús? No dialogó con ellos, no trató de convencerlos, simplemente los echó fuera. Porque con los pensamientos destructivos tú no tienes que dialogar, tú tienes que echarlos fuera. Dice que no dejó a nadie en la casa, dijo, yo voy a entrar y voy a poner mi palabra sobre esta muchacha. Y la muchacha resucitó, la muchacha vivió. De la misma forma, la Biblia nos llama a echar lo que no es de el Señor. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no viven esos pensamientos de derrota, de complejos, de temores. Ya no vive la envidia, ya no vive el orgullo, ya no vive la crítica, sino que Cristo vive en mí. Él es quien llena todo mi ser. Por lo tanto, usted arranca eso, se vacía de lo que no es de Cristo para poder volverse a llenar de Él. Ahora, muchas veces usted notará de que esos pensamientos, esas voces, vienen nuevamente a golpear la puerta de su casa. Y usted ha venido a la congregación y usted se ha vaciado y sale como nuevo, pero el enemigo una vez más trae esa voz de derrota, esa voz de tristeza, esa voz de depresión, esa voz de burla, inclusive que Jesús mismo enfrentó cuando fue a sanar a la hija de Jairo. Viene esa voz que te hace sentir menos. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Mire, en cierta oportunidad nosotros recibimos una carta en la casa que no era para nosotros, era para otra persona y estaba de hecho en una dirección incorrecta. Y parecía que era una carta de esas que usted sabe cuando a una carta le están cobrando algo porque no tiene muchos colores. Las cartas que tienen colores son las que le quieren vender algo. Ahora las cartas que están en blanco y negro son las que le quieren cobrar o le quieren hacer una demanda o algo por el estilo. Entonces nosotros ahí en el buzón simplemente no abrimos la carta. Le pusimos una nota que decía dirección incorrecta. Dirección incorrecta, llévensela de aquí. No es para nosotros. De la misma forma, cuando vengan esas voces a tratar nuevamente de llevarte al pasado, tú dile dirección incorrecta. Cristo vive en mí. Hay un nuevo destinatario aquí adentro, eso no le pertenece. Cuando vengan esos amigos y te digan, vamos a ese lugar que te gustaba ir, tú dile dirección incorrecta, Cristo vive en mí. Cuando venga alguien a contarte el último el último chisme de turno, tú dile dirección incorrecta. Cristo vive adentro de mí. Esos pensamientos destructivos, esas voces, esos hábitos, esa basura ya no encuentra cabida dentro de mí, porque ahora Él es mi Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, miren, el oído es algo tan interesante porque la primera voz que escuchó Adán fue la voz de Dios. Ese fue el primer sonido que llegó a él cuando Dios lo creó. Y saben que los científicos dicen que el último órgano que se desactiva cuando morimos, ¿saben cuál es? El oído. Entonces yo creo que el Señor siempre está dando oportunidades para hablarnos. Usted y yo hemos sido creados para tener comunión con Él. De hecho, hemos sido llamados a eso. Alguien puede decir, bueno, yo tengo un llamado de la música, yo tengo llamado a predicar, yo tengo llamado a ir acá, yo tengo llamado de esto y aquello. El principal llamado que tú y yo tenemos es a la comunión de Dios. De eso depende absolutamente todo. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis, a ver, todos digamos fuerte, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa comunión tiene que ver con estar conectados con Él. Así como estás conectado en tu celular al internet. Si no dices, ¡ay, no tengo señal! Y buscas wifi. De la misma forma tienes que sentir desesperación cuando sientes que no estás conectado con el Señor. Fuiste llamado a la comunión con Él. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid. Ustedes, vosotros, sois los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que en mí no permanece, se secará. La cuestión es muy sencilla. Conectados con Él, en comunión con Él, usted y yo vamos a dar el fruto del Espíritu. Va a salir natural el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Usted no va a estar haciendo fuerzas.
Muchas veces la religión nos ha enseñado que usted tenía que hacer fuerza, sacrificios. No, mire, simplemente usted tiene que dejar que Cristo crezca. Que la savia de su presencia corra y llegue a cada área de su vida. Quizás usted necesita dar fruto como papá o como mamá. Deje que Cristo inunde todo eso y dígale: Señor, menos de mí y más de ti. Más de tu sabiduría, más de tu gracia, que tus palabras puedan fluir a través de mi boca. Quizás usted necesita de esa savia como esposo, como esposa, como trabajador o en cualquier área donde usted esté. Tiene que decirle: Señor, yo me vacío de mí mismo, para que tu savia pueda correr adentro de mí, como la savia de la vid llega a cada una de las ramas. Y de ese modo voy a dar fruto que permanece. Porque si yo no estoy conectado a ti, me voy a secar. Eso es vida. Dios nos llama a tener comunión con Él, a estar conectados con Él. La palabra dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y ahí nos da una clave tremenda acerca de la comunión. La comunión que usted y yo tenemos con Dios es a través de la comunicación. Hablar con Él, preguntarle, orar, adorar constantemente. Eso es orar. Pero ahí dice sin cesar. Es decir, constantemente, siempre. Cuando usted está conduciendo el auto: Cristo, tú estás aquí. Tú conduces mi vida. Usted está trabajando y dice: Señor, eres glorioso. Tú me proteges, tú me guardas. Usted está en su casa y dice: Señor, tú reinas en esta casa. Tú llenas todo lo que soy. Usted está en su habitación y dice: Señor, tú estás en esta habitación. Y de paso le pregunta: ¿está bien ordenada esta habitación? ¿Te gusta, Señor, porque tú estás aquí? O usted está por comer algo. Le dice: Señor, ¿es bueno esto que voy a comer? Porque este es tu templo. Usted está en su casa y es la hora de venir a la iglesia. Le dice: Señor, ¿está bien que me quede o que vaya? A ver qué le dice. Comunión con Él nos da dirección, nos da guía. Ahora usted habla con Él, usted le adora, usted se conecta con Él en la escuela, en cualquier lugar, pero también le escucha. Porque el Señor quiere que no solamente hablemos mucho. Los cristianos nos gusta hablar mucho, incluso cuando oramos, ¿no? Oramos, le dejamos todo ahí al Señor y nos vamos. Pero el Señor quiere que seamos buenos oidores, que podamos escuchar. Tú estás hablando con alguien, le dices: Señor, tú estás aquí. Y estás hablando con la persona, pero guíame a toda verdad. Y ahí viene el Espíritu Santo y le dice: te estás promocionando mucho, estás hablando mucho de ti mismo. Y dice: oh, Señor. O estás sintiendo algo de envidia, o eso que dijiste está de más, no tendrías que haber hablado eso de esa persona. O te dice: mira, estás actuando con orgullo en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo. Necesitas tener una actitud de servicio. Y poco a poco el Espíritu Santo nos va mostrando. Eso se llama guiando nuestra vida a toda verdad. Y entonces usted inmediatamente toma eso y lo lleva al altar. Le dice: Señor, yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero hablar de esa manera, no quiero tener esa actitud. Yo quiero estar en constante comunión para que tú me hables y me muestres. Eso es ir a aguas profundas. Hay gente que dice: ay, yo quiero que Dios me hable, me diga, voy a ir a las naciones, voy a hacer esto y aquello. No, mira, créeme. Dios está más interesado en tu corazón, en la transformación interna, que el carácter de Cristo sea formado en ti, que en tu autopromoción. Y si tú estás en comunión con Él, en contacto con Él, conectado a la vid, el Espíritu Santo te va a hablar tanto. Te va a hablar cuando tengas que tomar una decisión, pero también te va a hablar de las cosas internas que necesitan ser llevadas a la cruz. Porque muchas veces usted y yo pensamos que tenemos razón, que estamos bien. Y el Señor nos pone frente al espejo de su palabra. Nos dice: no. Ah, pero es mi esposo. No. Sí, el gordo de mi esposo. No. Mira, hay cosas en tu vida que necesitan ser cambiadas. Rara vez el Espíritu Santo te va a hablar de otro. Te va a hablar de ti. Es decir, vamos a vernos al espejo a ver cómo estamos. Eso es ir a aguas profundas, mis hermanos. Eso es realmente ser transformados, ser renovados en nuestro entendimiento. Eso es ser cambiados a la imagen de Cristo, ir de gloria en gloria. ¿Cuántos quieren ir a aguas más profundas? Dice la Biblia en Salmos 42, 7, un abismo llama a otro abismo y resuena la voz de tus cascadas. Este versículo es súper profundo.
Dice un abismo, el abismo habla de algo que es interno, del espíritu, algo profundo. Llama a otro abismo. Tu espíritu es el que clama por el Señor. Clama para tener comunión con Él. Clama para estar conectado a la vid. Dice un abismo, llama a otro abismo. Y después dice, resuena la voz de tus cascadas. La voz de Dios cuando tú empiezas a buscar, cuando empiezas a indagar, a ir más profundo, el Señor te habla. Y a mí me llamó la atención que ahí dice la voz de tus cascadas. Ahí habla de aguas. Usted sabe que Juan en el libro de Apocalipsis vuelve a mencionar la voz de Dios como una multitud de aguas, como una muchedumbre de aguas, como el sonido de muchas aguas. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué dice de muchas aguas? Porque las aguas tienen diferentes matices. Se escuchan agudos, graves, frecuencias. Dios te puede usar diferentes medios para hablarte. A veces puede ser cuando estés leyendo la palabra, pero a veces puede ser a través de alguien. Puede ser cuando escuchas una adoración, puede ser en el mensaje de los domingos. Pero Él siempre habla. Él siempre quiere, porque te ha creado para eso, para tener comunión, para tener conexión contigo. Y quiere que tú puedas oírle. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, muchas veces usted notará que Dios se esconde. Lo decíamos un miércoles en la oración. ¿Sabe que sí? A veces el Señor se esconde y tú estás en una situación y dices, ayer el Señor me habló y fue hermoso, pero hoy no escucho nada. Y yo oro y parece que no me dice nada. Y vuelvo a orar de la misma manera que oré ayer, pero no hay respuesta. ¿Cuánto les ha pasado eso? No, todos están en el tercer cielo, ¿no? Aquí. A veces, miren, dice la palabra de Dios, Isaías 45:15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Cuando el Señor me mostró eso, mi vida fue tocada, porque le dije, Señor, ¿por qué te escondes a veces? ¿Por qué te encubres? Porque a veces te oigo, pero a veces no. Y el Señor me mostró que eso es para que no me familiarice con Él. Mire, nosotros tenemos la tendencia de formar o hacer fórmulas. Algo resulta una vez y ya lo hacemos general. Yo oré de esta manera y Dios me respondió. Y ya le enseñamos a todos que tienen que hacerlo de esa forma. E incluso nosotros volvemos a repetirlo. Y después Dios dice, no. Yo soy un Dios que quiero sorprenderte. Si usted y yo formamos fórmulas o repeticiones en cuanto a Dios, empezamos a perder ese deseo de descubrirlo. Muchas veces Dios se esconde para que lo busques. ¿Has visto cómo cuando un niño se esconde? Tú estás buscando a Joy le encanta esconderse en la casa, se mete a veces adentro de armario, no sabemos dónde está. Pero Dios se esconde para que lo busques, para que indagues, para que no te quedes con el Jesús de ayer. Jesús siempre sorprendía a sus discípulos. Ellos pensaban que ya la forma de sanar a un ciego era echando barro y poniéndole en los ojos y decíamos, ya lo encontramos. Siempre que veamos un ciego, hay que escupir en el suelo, formar barro y chantárselo en la cara. Pero Jesús solamente una vez lo hizo así. Y después le hablaba a alguien. Y después tocaba y después abrazaba. Jesús sorprendía a los discípulos. Nunca sabían lo que el Señor iba a hacer. Y el Señor quiere sorprenderte, quiere que estés atento constantemente, que esta mañana te levantes y digas, Señor, ¿cuál es hoy tu nueva misericordia? ¿Qué me quieres mostrar hoy? Porque uno de los problemas más grandes que tenemos los cristianos es creer que sabemos todo acerca de Dios. Yo ya llevo 50 años, ya escuché todas las prédicas, ya es lo mismo, yo ya sé. Y eso nos estanca, eso nos encajona, no nos deja crecer. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Eso quiere decir, Señor, como un niño vengo a tu presencia. Quiero descubrir algo nuevo de ti. Quiero apasionarme por ti. Mira lo que decía Cantares, Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, verso 1. Por las noches, eso dice la amada, símbolo de la iglesia. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama
mi alma. Se dan cuenta en esa relación de amor, de profundidad con el Señor. Él muchas veces se encubre para que empieces a buscar. Dios siempre hace las cosas nuevas, diferentes. Nosotros somos los que a veces nos quedamos con un odre viejo. Pero hay algo que quiero que te quede claro. Aunque a veces no lo veas, aunque a veces no lo escuches, Él está presente. Dios siempre está. Dios no se va, se encubre un poquito, pero siempre está. Salmo 139, verso 5 dice: detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tú ves lo que tienes delante, ¿verdad? Pero muchas veces no puedes ver lo que tienes detrás. A veces el Señor está delante y lo estás viendo, pero a veces está detrás. A veces está por encima. Pero el principio es el mismo. Siempre está presente. Siempre está ahí. Y Él quiere que usted y yo podamos acercarnos. En cierta oportunidad la Biblia nos cuenta de que había un niño. A mí me encanta porque los niños tienen esa actitud de curiosidad. Ellos indagan. Si tú le dices a un niño, hay una galleta dulce escondida en la cocina, van a buscar por cielo y tierra hasta encontrarla. Y había un niño que estaba en el lugar santísimo, donde estaba el arca del Señor. Su nombre era Samuel. Y dice que una noche él escucha la voz de Dios que le dice: Samuel. Ahora, yo le pregunté: Señor, ¿por qué no te presentaste ahí y apareciste, ¿no? Y se lo hiciste sencillo. Porque Samuel se levantó y dijo: ¿quién me habla? Y fue y despertó a Elí, el sumo sacerdote. Le dice: alguien me habló, creo que eras tú. Y él dice: no, yo no te hablé, volví a dormir, no me despiertes. Y dice que el Señor le volvió a hablar 1, 2, 3 veces. El Señor quería que Samuel lo buscara, que estuviera atento. Pero no solamente Samuel, sino muy probablemente también Elí. Elí había sido sumo sacerdote. Elí conocía todo acerca de la religión. Él sabía cómo encender las lámparas, sabía cómo hacer el incienso. Él sabía acerca de los panes que estaban en el lugar santo. Él conocía cómo era el arca. Sabía toda la ley, conocía toda la teoría, conocía toda la doctrina. Pero Elí no había tenido contacto con la vida de Dios. De hecho, tanto se había apagado su lámpara que él ya no tenía esa expectativa de querer descubrir al Señor. Elí supo de que Dios le estaba hablando a Samuel. Pero yo hubiera sido Elí, hubiera ido junto con Samuel y hubiera dicho: Señor, perdóname. Yo también quiero escuchar tu voz. Yo también quiero escuchar tu voz viva. Porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Perdóname por haberme quedado solamente en la doctrina. La doctrina es buena, pero trata solamente la conducta. Pero Jesucristo llega hasta el corazón y lo transforma. Eso es experimentar a Cristo. Eso es vivir a Cristo. Muchas veces las iglesias hemos vendido la doctrina, hemos vendido la letra, la teoría, pero no hemos presentado, no hemos mostrado al Cristo vivo, real. Es el único que puede cambiar nuestra muerte en vida. Samuel se quedó acostado. Elí se quedó acostado. Samuel quiso conocer más de Dios. Y fue uno de los jueces más tremendos que tuvo Israel. Y hoy Dios te llama a lo mismo, a poder buscar, a poder indagar en quién es Él. El lugar santísimo donde estaba Samuel era conocido también por los israelitas como Debir, que quiere decir el lugar de la palabra. El lugar donde Dios habla, el lugar donde Dios se comunica con su pueblo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. El verbo significa la palabra activa, la palabra viva, la palabra transformadora. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo es la palabra viviente, transformadora, cambiadora. Es alguien a quien experimentamos. La Biblia, sin el Espíritu Santo, sin experimentar a Cristo, se vuelve en un libro histórico. Incluso puede llegar a ser aburrido o inentendible. Pero cuando el Señor toma esa palabra y la hace viva en nosotros, nos transforma. Mire lo que me mostró el Señor. En Apocalipsis dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo.
Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando Cristo comienza a hacer esa vida dentro tuyo, Él toma esta palabra y la transforma dentro de tu corazón y comienza a producir vida. Y es entonces cuando hay cambios. Por eso necesitamos a Cristo, experimentarlo, vivirlo a Él, porque Él desata ese libro y entonces cobra vida. Tú dices: wow, nunca había visto esto antes. Me está hablando, me está cambiando. Y es por eso que usted y yo necesitamos experimentar a Cristo. Isaías 55:11 dice: así es mi palabra, yo la envío. ¿Quién la envía? Dios. ¿Quién la envía? Él la envía. Dice: yo la envío y siempre produce fruto. Realiza cuanto yo quiero y prospera en donde quiera que la envíe. Su palabra, cuando llega a tu tierra, comienza a producir fruto, comienza a producir cambio, comienza a prosperar. El lugar santísimo era llamado el lugar de la palabra. Y era llamado lugar santísimo porque era el lugar más apartado, más separado para Dios. Era el lugar que uno decía: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Jesús le dijo a la samaritana: ya no van a necesitar ir a esa tienda. Ahora en cualquier parte ustedes pueden hacer un lugar santísimo para Dios. Es decir, este lugar te pertenece a ti. En este lugar gobiernas tú. Tú reinas. ¿Saben que en la antigüedad, cuando usted entraba a una casa como visita, lo primero que tenía que hacer era sacarse las sandalias? Eso era una forma de respeto al dueño de casa, y también significaba: yo ahora estoy respetando su autoridad en esta casa. Y durante el tiempo que yo estoy bajo esta casa, estoy bajo la autoridad del dueño de casa. Ahora, el dueño de casa se comprometía en esa época a guardarte, a protegerte, a cuidarte. Él te daba de comer, pero también si alguien venía a atacarte, Él te defendía con su vida. ¿Se acuerdan de Lot? Cuando él recibió esos 2 visitantes que eran ángeles, y la gente de Sodoma quiso venir a dañarlos a ellos, y Él los metió adentro y salió para defenderlos. ¿Se acuerdan de eso? Es porque en esa época el dueño de casa te cuidaba. Moisés en cierta oportunidad se encontró con la zarza ardiente. ¿Se acuerdan en ese momento? Moisés era un pastor. Todavía no era el libertador de Israel. Se había escondido de los egipcios. Tenía miedo de ellos. Pero encuentra un árbol, un arbusto que estaba ardiendo con fuego. Y cuando él llega, lo primero que Dios le dice es: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Ahora estás bajo mi autoridad. Ahora mi mano está por encima de ti. Pero no solo eso, sino que ahora soy yo el que te protege. Soy yo el que te guarda. Vas a ir delante de Faraón y yo iré delante de ti. Cuando tú en tu casa, en tu hogar, en tu familia, le dices: Señor, venga a tu reino, tú le estás diciendo: yo estoy bajo tu autoridad, pero al mismo tiempo estoy bajo tu protección. Porque el lugar santo, el lugar santísimo, es el lugar separado para Dios, donde Dios gobierna, donde Él reina. Y es curiosamente este Moisés que ahí toma valor y enfrenta al hombre más poderoso que había en el mundo, al faraón, rey de los egipcios. Y más tarde le escribe uno de los salmos más memorables que usted y yo conocemos, que es el Salmo 91. Y el mismo Moisés dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estás bajo la casa del Rey. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto
A Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y escuchen esta parte: por cuanto en mí ha puesto su amor. Porque me has puesto en primer lugar, dice el Señor, porque has buscado al Rey, has buscado al reino, te has deleitado primeramente en mí. No has buscado las añadiduras, has escarbado, has sido más profundo, me has indagado aún cuando me escondí. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, me hablará, me preguntará, me adorará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Pasarás por momentos difíciles, pasarás por angustia, sí, pero estaré contigo. Estaré delante, estaré detrás, estaré por encima. Te rodearé constantemente, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso?